Hola, muy buenas tardes. Es un placer y un privilegio estar hoy con ustedes y poder compartir la enseñanza. La clase de hoy tiene el título ¿Está limitado el poder del Señor? Sé que muchos de ustedes pensaron o dijeron, no, claro que no, al escuchar este título y esta pregunta. Claro que no. Pero en esta clase vamos a poder darnos cuenta que en momentos de prueba se nos puede llegar a olvidar el poder y el amor de Dios. En ocasiones nos es grato recordar bellos momentos de nuestras vidas. Eso trae nuevamente la felicidad a nosotros y nos hace sentir bien, confiados, amados. Mucha gente relaciona estos momentos con su niñez, cuando no tenían que preocuparse por pagar recibos, por traer de comer a casa, ¿sí? Hoy en este tiempo de pandemia podemos ver esa actitud en los más pequeños. Su falta de experiencia y conocimiento probablemente no les permite darse cuenta la gravedad de la situación que el mundo entero está atravesando. O también me podrías decir o podrías pensar, pero mi niñez no fue una etapa muy feliz, fue difícil. Hubo carencias, maltratos, y difícilmente esto te hará sentir confiado. Entonces, ¿recuerda algún otro momento de tu vida en el cual te sentiste protegido, agradecido, amado? No sé cuál sea tu situación en estos momentos. Las personas estamos atravesando esta pandemia de manera muy distinta. Algunos se estresan por el encierro, otros por la falta de trabajo y lo más doloroso, por la pérdida de un ser amado. Es normal que en momentos difíciles nuestro enfoque, nuestra concentración, en donde tenemos nuestra mirada, sea en lo mal que le estamos pasando. Y para ilustrar esto, vamos a recordar a Moisés en el desierto, cuando llevaba al pueblo hacia la tierra prometida. En este tiempo, la gente también solo miraba lo mal que le estaban pasando. Para Moisés fue un tiempo difícil y me atrevo a decir que entró en una crisis emocional. Lo podemos ver en el siguiente pasaje, Números 11 del 11 al 12. Dice así: Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? Fui yo quien le dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres. Ciertamente, si vemos este versículo, podemos ver cómo Moisés tenía una crisis emocional. Podríamos decir y pensar nosotros mismos, ¿por qué a mí? Moisés le dice al Señor, cuando le está diciendo estas palabras, ¿por qué a mí? ¿Por qué sobre mí la carga? Es común enfocarnos en nosotros cuando pasamos por problemas y sentimos la carga sobre nuestros hombros. Al igual que Moisés, podemos llegar a pensar en el yo. ¿Por qué a mí? Y buscamos miles de razones que puedan justificar lo que está pasando. Y se nos olvida con quién estamos hablando cuando volteamos al cielo. ¿Acaso esta gente se había olvidado de la manera que Dios les había sacado de la esclavitud en la que estaban en Egipto? Veamos la pregunta que Moisés le hace al Señor en medio de su problema. En Números 11, del 13 al 15. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Si Dios mandó a Moisés a cumplir la misión de sacar
a los israelitas de Egipto. No lo iba a abandonar. Dios estaba con él. El problema de Moisés en este momento lo podemos ver en esa pregunta, cuando le dice, ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Sentía la presión de la gente sobre sus hombros. A veces nosotros también podemos cuestionar lo mismo y decirnos, ¿de dónde he de conseguir lo que necesito? Esto es muy difícil para mí. Al parecer Moisés sentía que estaba llevando esa carga él solo, al punto de pedirle al Señor la muerte. Pero en el versículo siguiente podemos ver la salida que Dios le da para resolver este problema. El número 6, del 16 al 17, podemos leer: Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, que permanezcan ahí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo ahí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Dios siempre tiene una solución para nuestro problema. En tiempo de angustia, Dios tiene una respuesta. Cuando sentimos que llevamos una carga pesada y la desesperación nos invade y encontrar una salida no está en nuestras manos o en nuestras posibilidades. Cuando el dolor es tan grande que hasta deseamos morir, recuerda que Dios es nuestra ayuda. Si le buscamos, nos escucha, Él está con nosotros y no nos va a abandonar. Dios le dio una salida a Moisés. Moisés no hubiera podido hacer esto solo. El Señor le da la ayuda que necesitaba. Y esta ayuda fue por medio de otras personas, las cuales Dios preparó para que le pudieran servir, para que le pudieran ayudar con la carga. Imagínense, ¿de dónde tomaría Moisés tanta carne para darle de comer a la gente? De acuerdo a las Escrituras, según el libro de Éxodo, dice que salieron 600,000 hombres de edad militar, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, era una multitud. Ahora, nosotros podríamos pensar y cuestionarnos y decir, ¿de dónde sacamos nosotros el sustento diario para nuestras necesidades, para los nuestros? ¿Cómo hacerle en un momento de enfermedad y aflicción? Al igual que Moisés, debemos buscar a Dios. Como podemos ver, Dios le da la solución para llevar la carga, pero también para alimentar al pueblo, a la multitud. Veamos ahora en el versículo 18, donde el Señor le dice a Moisés, di al pueblo, consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor y diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros, y habéis llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Al parecer a Dios no le agradó la forma en que pedía esta gente. Sí suplió su necesidad, su deseo, pero como el padre que cumple el capricho del hijo. Pero ¿por qué creen ustedes o por qué a Dios no le agradó esta petición? Por la incredulidad. Recuerden que era una generación que nació esclava, sus costumbres pudieron cambiar en ese lugar, vivieron en medio de una cultura distinta a la de ellos. Esto podría ser una excusa,
el que ellos hubieran nacido en esclavitud, el que hayan visto alrededor de ellos, pues cómo los egipcios tenían otros dioses, podría ser una excusa, pero no después de experimentar el poder de Dios y la manera en cómo los sacó de aquel lugar. Ellos ya habían experimentado esto. Además, no sufrían hambre, porque Dios los alimentaba día a día. Dios los amaba, por eso los sacó de la esclavitud y la opresión en la que ellos estaban, en la que ellos vivían, por el amor tan grande que Dios les tenía. Dios nunca les falló. Con esto podemos pensar, probablemente en el corazón de esta gente no había gratitud, pues deseaban volver a la esclavitud. Para tener carne que comer, preferían ser esclavos con tal de cumplir ese deseo. Esto era una prueba tanto para ellos como para Moisés. Y en medio de la prueba solo tenemos dos caminos: crecer o estancarnos. No hay de otra. Y si nos estancamos, podemos llegar al punto de retroceder, como esta gente que pedía volver a Egipto. Decían, pues mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Querían volver a la opresión de antes. Ellos que habían vivido milagro tras milagro, pero ¿qué escogieron? Escogieron quejarse en lugar de confiar en el amor de Dios. Pero aún así Dios fue fiel a Moisés y lo sacó del problema. Ahora vamos a ver la respuesta de Moisés. Cuando Dios le dio la solución, ¿qué es lo que dijo Moisés? Vamos a la siguiente cita. Dice, pero Moisés dijo, el pueblo en medio en el cual estoy llega a 600,000 de a pie, y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? El Señor le dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás mi palabra, si mi palabra se te cumple o no. El Señor le contesta con otra pregunta. Creo que esta manera de contestar suele utilizarla cuando nos quiere enseñar algo, cuando quiere generar en nosotros algún aprendizaje o que no se nos olvide quién es Él. El Señor le contesta, ¿está limitado el poder del Señor? Como si quisiera decirnos, en base a lo que sabes, a lo que me conoces, ¿crees posible esto? Es como si nos estuviera poniendo a prueba, preguntándonos, ¿Dios nos puede ayudar? ¿Está limitado acaso el poder del Señor? Hay otro ejemplo que también quiero mostrarles. Ahora es con Jesús. Cuando Jesús se podría decir que también lanza una pregunta retórica, si así le podemos llamar, ¿no? Es cuando lo sigue la multitud, porque miraban sus señales, sus milagros, cómo sanaba a los enfermos, y eso lo vamos a ver en Juan 6, del 5 al 7. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos ahora el cuestionamiento a Felipe, similar al de Moisés. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Le dice Jesús a Felipe. En el versículo 6 podemos ver el propósito de esta pregunta, que dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es una prueba, había una prueba en esto. Nuestra confianza y nuestra fe es probada.
Y Felipe, al igual que Moisés, le contesta conforme a sus posibilidades. 200 denarios de pan no alcanzarían para que tomasen un poco cada uno. Recordemos a Moisés lo que dijo. ¿Sería suficiente degollar para ellos todos estos bueyes, aquellas ovejas? ¿O sería suficiente juntar todos los peces del mar para darles de comer a la multitud? La respuesta de ambos, si nos fijamos, estaba basada en sus posibilidades. Probablemente no tenían el dinero suficiente y tampoco podrían comprar el pan necesario para que comieran todos y alimentaran esta multitud. Es decir, si tuvieran el dinero, no habría pan suficiente. Entonces, ¿de qué les sirve el dinero? ¿Para qué les iba a servir el dinero si no habría pan que comprar o suficiente para todos? Solo Dios a través de Jesús podía dar la solución a esto. La forma en que Dios resolvió el problema lo podemos leer en el siguiente versículo. Juan 6, del 11 al 13, nos dice: Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Existen momentos en la vida donde ni todo el dinero, ni las influencias, ni toda la capacidad y la inteligencia del mundo alcanzaría para satisfacer nuestras necesidades. También nosotros podríamos decir: ¿qué hago? ¿Qué haremos? ¿Cómo voy a salir de esto? Siempre y aún más, cuando nuestros recursos no son suficientes, debemos voltear y pedir a Dios su misericordia, ayuda y protección. El Señor suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Solo Dios puede multiplicar el pan. Solo Dios puede satisfacer nuestras vidas plenamente. El amor de Dios es tan grande y su misericordia también lo es. Que la desesperación no nos rebase. Hay circunstancias difíciles y dolorosas en nuestras vidas, en las que Dios espera que confiemos. En Juan 6:33, Dios nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras Dios se las dice a sus discípulos antes de la crucifixión. Les dice que serían esparcidos, que lo dejarían solo, y ciertamente cuando lo crucificaron no estaban sus discípulos con él. Y el versículo antes de en Juan 16:32 les dice, si ustedes recuerdan: He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Todos sabemos que el Padre le levantó de entre los muertos. Jesús resucitó, venció la muerte. Dios suplió una solución aún para la muerte, y es la vida eterna. En Juan 3:16 lo podemos ver. Dice: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para Dios no hay imposibles. Tiene una solución para todo. Aún nos ha dado una solución para después de la muerte física que podamos tener. Confiemos en este inmenso amor que Dios nos tiene. Como cristianos, tengamos un corazón agradecido por las dádivas de Dios, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Algunas personas, al igual que aquellas multitudes que seguían a Jesús,
que sabemos que también lo seguían por sus señales, sus milagros. Si ustedes se fijan, también en este tiempo a veces recibimos el milagro y nos alejamos del Señor. La gente recibe su milagro, su sanidad, y se aleja de Dios. Vuelven a Egipto por su trozo de carne, a la opresión. ¿O acaso sería que en realidad no fueron libres? Eso solamente Dios lo puede saber. Lo importante de todo esto es que en estos momentos difíciles o en esos momentos difíciles que puedes estar pasando o podemos estar pasando o que el mundo entero está pasando, nunca olvidemos el amor y el favor de Dios, la misericordia y la vida eterna que nos ha dado. Y al igual que David podamos decir, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Al recordar lo bueno que es Dios y todos los milagros que ha hecho en nuestras vidas, las veces que ha multiplicado su bendición para con nosotros y derramado su misericordia sobre nosotros, al no darnos el pago que merecíamos por nuestros pecados, tengamos un corazón agradecido y podamos reconocer sus beneficios. Leíamos que la gente lo seguía por sus señales, porque sanaba a los enfermos, pero al momento de alimentar la multitud, Felipe no pudo pensar que Jesús tenía una solución para su problema. Por eso es necesario recordar todas las veces que Dios nos ha ayudado y nunca olvidar cada uno de sus favores. Esto nos dará fe y confianza, esa fe y esa confianza que necesitamos. Y también cambiará nuestro enfoque sobre lo malo, sobre la situación. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, muchas veces solo nos enfocamos en lo mal que lo estamos pasando. Si recordamos al pueblo de Israel, solamente miraban lo que les faltaba, lo mal que la estaban pasando. Debemos tener fe y nuestra actitud va a cambiar y vamos a dejar de ser los que nos quejamos solamente. Su poder no tiene límites y mucho menos su amor. En 1 de Tesalonicenses 5:18 nos dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. La gratitud se ejerce cuando una persona experimenta aprecio y reconocimiento por alguien que le prestó ayuda. Recuerda que para cada problema Dios tiene una solución. Confiemos en la voluntad de Dios y en el amor que hasta el día de hoy nos ha demostrado, nos ha tenido. Su poder no está limitado. En medio de la prueba, Dios quiere sacar lo bueno de nosotros, lo mejor. Quiere que optemos por crecer. Al momento de creer, vamos a crecer. Podemos confiar y llevarnos de la queja a la conquista. Muchas gracias. Nos vemos pronto.